¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de la Asunción de la Virgen María y además, para entenderla mejor, escucharemos un segundo cuento. En nuestra sección infantil el cuento La Merienda. Mientras tomaba su merienda, el pequeño Alejandro saboreaba el sabroso pan que había comprado su mamá. Creo que lo más sabroso que existe en el mundo es el pan. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo se presenta como el verdadero pan del cielo. En el Santoral, te diremos que el sacerdote dio su vida en un campo de concentración para salvar la vida de un condenado a muerte. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La hormiga y la cigarra. Dos versiones de la misma historia. Versión clásica. La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante. Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno. La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando. Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera. La cigarra, tiritando, sin comida y sin cobijo, muere de frío. Versión mexicana. La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante. Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno. La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando. Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera. Parecido al principio, ¿verdad? La cigarra, tiritando, organiza una rueda de prensa en la que se pregunta por qué la hormiga tiene derecho a vivienda y comida cuando hay otros con menos suerte que ella que tienen frío y hambre. La televisión organiza un programa en vivo en el que la cigarra sale pasando frío y calamidades y a la vez muestra extractos del video de la hormiga bien calentita en su casa y con la mesa llena de comida. Todo mundo se sorprende de que en un país próspero como el suyo dejen sufrir a la pobre cigarra mientras hay otros que viven en la abundancia. Las asociaciones contra la pobreza, la APO, la sección 22 y la Comisión de Derechos Humanos se manifiestan delante de la casa de la hormiga y la pintarrajean. Los periodistas organizan una serie de artículos en los que cuestionan cómo la hormiga se ha enriquecido a espaldas de la cigarra e instan al público a opinar en sus encuestas telefónicas y online a través de una mañosa pregunta donde tienen que escoger si son partidarios de la igualdad o de la discriminación. Respondiendo a las encuestas de opinión, el Congreso se pronuncia por una ley sobre la igualdad económica y una ley antidiscriminación. Los impuestos a la hormiga son elevados notoriamente y por si fuera poco, se le asigna una altísima multa porque no se hizo cargo de la cigarra en el invierno. La hormiga, decepcionada, empaca y termina por irse a otro país donde su esfuerzo sea reconocido y pueda disfrutar libremente de los frutos de su trabajo, donde no se le juzgue ni se le castigue cuando tenga éxito. La antigua casa de la hormiga se convierte en un albergue social para cigarras que esperan a que alguien llegue a donarles el alimento y los recursos para sobrevivir dignamente. Al gobierno se le reprocha no poner los medios necesarios. Los partidos proponen una comisión de investigación pluripartidista que costará 100 millones de pesos. Entre tanto, la cigarra muere de una sobredosis de holganza,
comida y cerveza. Los medios de comunicación comentan el fracaso del gobierno para corregir las desigualdades sociales y la injusticia económica. La casa termina siendo ocupada por una banda de arañas inmigrantes. Cualquier semejanza con alguna realidad de nuestro país, desde luego, es la pura y real verdad. Comentario. Hasta que el sistema deje de cobijar a cigarras holgazanas y a mañosos manifestantes que solo se dedican a criticar a los que han logrado lo que ellos no, a hacer plantones, decir lo que otros deben hacer y hablar y hablar y hablar, pero no a trabajar, seguiremos siendo el país de nunca crecer y nunca progresar. La reflexión sobre esta situación no se dará, y en vez de tener más hormigas en el país, crecerá la plaga de cigarras que ya tenemos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes a través de este programa. Como siempre, les agradezco su atención. Y antes de que se me olvide, quiero recordarles que el próximo mes de septiembre, el día 26 concretamente, se estará cerrando la Puerta Santa en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, con lo que termina el Año Santo. Por lo que si ustedes no han visitado la parroquia y quieren obtener la indulgencia plenaria, lo pueden hacer todavía en estos últimos días del mes de agosto y los primeros días del mes de septiembre. Recuerden que hay confesiones de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Un saludo como siempre a todos los enfermitos y a los traileros y transportistas de México y de Estados Unidos, y mi bendición para que lleguen con bien a su destino. Y al final del programa les diré los teléfonos de la parroquia para mayor información y sobre todo para información de aquellos que quieren saber más de el extracto de agave que a mí me salvó y me sigue salvando la vida. Un extracto que no es un medicamento sino un alimento con propiedades muy importantes y que ayuda a mantener la salud o en algunos casos a recuperar la salud, porque los alimentos precisamente tienen esta función. Recuerden, es un extracto, no es una bebida alcohólica, no es un medicamento, no es un suplemento y se extrae únicamente de 3 de los 300 tipos de agave que hay en México. Al final del programa les diré los teléfonos. Recuerden que este agave se puede obtener en la República Mexicana y también en Estados Unidos, pero a través de estos teléfonos tendrán mayor información. Por ahora, vamos a un breve corte y al regreso, el primero de los cuentos. Resonancias de Fe. Gloria, 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 a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La merienda. Mientras tomaba su merienda, el pequeño Alejandro saboreaba el sabroso pan que había comprado su mamá. Creo que lo más sabroso que existe en el mundo es el pan. ¡Me encanta!
Yo creo que a la mayoría nos gusta el pan. De hecho, es algo que tienen todos los países. Pan hecho con trigo, con maíz o con arroz, pero siempre pan. Alejandro se puso a observar con atención la charola del pan y vio toda la variedad que había. Aquí en la mesa tenemos bolillos, conchas, orejas, ojos de pancha, besos y cochinitos de canela, pero en la panadería hay muchas otras formas. Yo me comería toda la panadería. No seas tan goloso. Es cierto que el pan es muy bueno, pero hay otros tipos de alimento más importantes. ¿Cómo cuáles, mamá? ¿La carne o el pollo? No, hijo, esos son alimentos para nuestro cuerpo, pero también nuestro espíritu necesita alimento, y ese alimento solo nos lo puede dar Dios. Explícame un poco más. La mamá de Alejandro se acercó más a él y le dijo: Mira, hijo, los humanos tenemos momentos muy bonitos, pero a veces tenemos momentos muy difíciles. Y si nuestro espíritu no está fuerte, entonces nos deprimimos, perdemos la esperanza y la alegría de vivir. Nos sentimos solos, impotentes e inútiles. Por eso necesitamos alimentar nuestro espíritu para que siempre esté fuerte. ¿Y en los momentos bonitos también nuestro espíritu peligra? Sí, desgraciadamente hay personas que cuando todo les va bien se hacen egoístas, engreídas y desagradecidas. Se olvidan de los demás e incluso llegan a pensar que no necesitan de Dios ni de su prójimo. Por eso también tenemos que tener fuerte nuestro espíritu en esos momentos. Y por supuesto que también en los momentos de tentación para no caer en ella. Ya te entendí, mamá. ¿Por eso Jesús nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro el pan nuestro de cada día? Sí, pero antes de eso, la Biblia nos habla de otros momentos de pan para el cuerpo y el espíritu. En tiempos de Moisés, cuando el pueblo iba caminando por el desierto y no tenían alimento, Dios no los dejó morir. Alimentó su fe y su esperanza, haciendo que aparecieran una especie de pequeñas semillitas que al ser molidas permitían cocinar algo con sabor a pan. A ese alimento los judíos le llamaron el maná, que significa el pan caído del cielo. Y es que los judíos sabían que ese pan se los estaba dando Dios. Alejandrito estaba muy interesado en la plática de su mamá y no se atrevía a interrumpirla. Entonces su mamá continuó. Cuando Jesucristo inició su predicación, se fue al desierto para prepararse mejor. Ahí el demonio, viendo que tenía hambre, intentó tentarlo y le dijo que convirtiera las piedras en panes. Pero Jesús le dijo que no solo de pan vivía el hombre, sino también de la palabra de Dios. Con eso nos enseñó que no basta el pan de la barriguita, sino también es necesario el pan para el espíritu. ¡Qué bonito explicas todo, mamá! Sigue, por favor, quiero saber más. Claro que sí. Quiero terminar diciéndote que en una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos que Él era el principal alimento que necesita el espíritu. Por eso les dijo que Él era el pan bajado del cielo. Pero algunos no quisieron creerle e incluso se enojaron por lo que decía. Sin embargo, Jesús lo comprobó en la última cena, cuando quiso dejarnos para siempre su presencia en la sencillez de un pan. Ya te entendí, mamá. Por eso tú y mi papá me enseñaron a comulgar cada domingo, para que nunca me falte el pan para mi espíritu. Así es, hijo. Si nos gusta tanto el pan de la panadería, también nos tiene que encantar el pan que nos ofrece Dios cada semana. Sí, mamá, a mí me encanta el pan del cuerpo y del espíritu. Yo no sé cómo hay personas que nunca comulgan y dejan que su espíritu se vaya debilitando y alejando de Dios. Mamá e hijo sonrieron y siguieron gozando de la merienda. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 6 de San Juan, versículo 41 al 51. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo». Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José?
¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Queridos hermanos, hermanas, Jesús no solo es alguien que gustaba de compartir el pan y la mesa con los demás. Él mismo es y se presentó como el pan vivo que ha bajado del cielo. Un símbolo que tiene que ver con una de las necesidades primarias del ser humano, el alimento. Ya Jesús se había identificado anteriormente, en las bodas de Caná, como el vino nuevo, el vino mejor que trae la auténtica alegría a su pueblo. También se había identificado como la luz que disipa las tinieblas, diciendo: yo soy la luz, y así abrió nuevas posibilidades de vida. También Jesús se presentó como el agua que refresca, limpia y conduce a una vida plena. Jesús, después de la multiplicación de los panes, habla de él mismo como el pan de la vida. ¿Qué características tiene este pan? Podríamos preguntarnos, ¿qué es Jesús mismo? Es un pan que, como el maná bajado del cielo en tiempos de Moisés, procede de Dios. Pero a diferencia del maná, este no solo alimenta, sino que da también la vida eterna. De acuerdo a lo que dijo Jesús, el que coma de este pan vivirá para siempre. Es un pan, por lo tanto, que trae la salvación al mundo, que cuando se parte y se comparte, además, genera frutos de amor, de justicia, de solidaridad, fraternidad. Por eso Jesús dice: el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida, y la vida del mundo es el amor. Jesús explica una y otra vez por qué Él es el pan de la vida, pero no encuentra acogida entre quienes le escuchan, sino al contrario, encuentra murmuración, falta de fe. La gente dice: ¿qué no es este el hijo de José? El Evangelio de este domingo nos hace pensar en la Eucaristía, que es comunión con Jesús hecho carne, es comunión con su persona y con su palabra, es comunión con su obra. La Eucaristía es memorial de la muerte y resurrección de Jesús, sacramento de nuestra fe, símbolo comunitario. Por eso podríamos preguntarnos hoy sinceramente: ¿cómo vivo las celebraciones eucarísticas? ¿Participo de ellas con la actitud del que comparte la mesa? ¿Creo en verdad que Jesús es el pan de la vida, que me alimenta y me da vida eterna? Y tendríamos que preguntarnos: ¿por qué no comulgamos? Ante el hecho de que muchos cristianos que asisten a misa el domingo no comulgan, es conveniente preguntarse sencillamente y sinceramente: ¿no comulgas porque no le crees a Cristo que Él sea el verdadero pan del cielo? ¿Porque sinceramente no crees que tengas necesidad de esa vida, que es la única que te permite vivir como hermano de tu prójimo y no como perros y gatos? ¿No comulgas porque quizás crees equivocadamente que cada vez que vas a comulgar hay que ir a confesarse? Solo hay que confesarse antes de comulgar cuando tienes conciencia de haber cometido un pecado mortal. Si hay solo un pecado leve, basta con que sinceramente te arrepientas y con un propósito firme de corregirte y cambiar tu vida. Sería bueno pensar: ¿por qué no comulgamos? Cuando Cristo cada semana se nos ofrece en alimento que da la vida eterna.
¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 11 de agosto se celebra a Santa Clara. Ella pertenecía a una de las familias más nobles y ricas de Asís, Italia. Cuando ella tenía 18 años acudió a escuchar un sermón de Cuaresma predicado por su paisano San Francisco de Asís. Al escuchar al santo insistir en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que liberarse de las riquezas y bienes materiales, decidió cambiar su vida y apartarse del mundo. Cuando llegó el domingo de Ramos, ella salió secretamente de su casa a medianoche, acompañada de una sirvienta, y se dirigió a donde vivía San Francisco, a 2 kilómetros de distancia. Él vivía en un sitio llamado La Porciúncula, en una casita muy humilde. Clara, de rodillas ante San Francisco, hizo la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y a dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. Entonces, el santo, como primer paso para aceptarla en su comunidad, tomó unas tijeras, le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto. Poco tiempo después, su hermana Inés y su propia madre también decidieron irse de religiosas con ella. Con este ejemplo, muchas muchachas más se dejaron atraer por la vida de oración y recogimiento, y pronto el convento estaba lleno de mujeres dedicadas a la santidad. San Francisco nombró a Clara como superiora de la comunidad. En los inicios de su vida religiosa, Santa Clara hacía mucha penitencia, pero la sabiduría le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias porque se le dañaba la salud. Y más tarde escribe a sus religiosas: recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra, por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias, porque la salud puede sufrir daños muy serios. Estuvo enferma durante 27 años y soportó la enfermedad con heroica paciencia. En su lecho bordaba y hacía costuras mientras repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Santa Clara murió el 10 de agosto de 1253 a los 60 años de edad y 41 de ser religiosa. Poco tiempo después de su muerte ya había conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Actualmente las clarisas tienen en el mundo 1248 conventos, entre los que están los de México y cuentan con 18,000 religiosas. El 12 de agosto se celebra a un mártir del siglo II a.C., San Eleazar. Eleazar significa Dios me ayuda. La Biblia narra su historia en el segundo libro de los Macabeos. Eleazar era de edad avanzada y uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley de Dios. Los enviados del rey querían obligarlo a desobedecer la ley de Dios, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Los encargados de martirizarlo le dijeron que podía salvarse si fingía que hacía caso al rey y simulaba rechazar la ley de Dios. Por supuesto que Eleazar siguió su conciencia y dijo estas inmortales palabras: a mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno, porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen ninguna religión, se podrán desviar, y yo, por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, atraería deshonra e infamia a mi vejez. Porque, aunque yo lograra en el presente librarme de los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto, podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van contra su santa ley. Por eso, al sacrificar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con valentía y nobleza por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Eleazar fue condenado a muerte y de este modo, con su heroica muerte, dejó no solo a los jóvenes sino a todos los creyentes un ejemplo de nobleza, valor y generosidad. El 13 de agosto se celebra a un seminarista que, aunque murió muy joven, logró conseguir la santidad. Y me refiero a San Estanislao de Koczka. Estanislao significa gloria y honor de su grupo. Era hijo de un rico senador de Polonia. Nació en el castillo de su padre en 1550. A los 14 años entró a estudiar a un colegio dirigido por jesuitas y de ahí le surgió el deseo de ser jesuita. Pero tropezó con 3 grandes obstáculos para su felicidad. El primer obstáculo fue que su padre lo hizo hospedarse en la casa de un calvinista protestante
que trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor, Pablo, fiestero y mundano que intentaba hacerlo dejar su vida de fe, y el tercero, que el profesor que su padre les consiguió para que los educara, le tenía una antipatía especial y lo trataba con gran dureza. Sin embargo, todo esto fue formando la personalidad del joven y lo fue desprendiendo del mundo donde la gente no sabe hacer felices a los demás. Como su hermano lo trataba mal, el calvinista protestante no lo dejaba comulgar, el profesor era muy duro y su padre se oponía a que se hiciera religioso, Estanislao decidió huir de su casa e irse lejos donde pudiera realizar sus ideales religiosos. Quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre. Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros, primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los jesuitas. Luego se dirigió hasta Roma, donde el superior general, San Francisco de Borja, lo recibió con especial cariño. Sabiendo que era de una familia rica y distinguida, los religiosos le pusieron una prueba de humildad y lo emplearon en oficios humildes y domésticos como lavar los platos, servir el comedor, etc. Esto lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en la primera etapa que se llama noviciado, donde resultó ser un verdadero modelo para todos. Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Solamente duró 9 meses en aquella vida religiosa, pero fueron suficientes para dejar gran fama de amable, servicial, buen trabajador, excelente estudiante y sobre todo una gran vida interior. El 15 de agosto de 1568, cuando solo tenía 18 años, la enfermedad terminó con su vida. Poco después llegó su hermano mayor para llevárselo por la fuerza a Polonia, pero se encontró con la amarga noticia de que su hermano había muerto. Esto le hizo reflexionar y cambió de vida para hacerse un fervoroso creyente. Después tuvo la alegría de asistir a la beatificación de su hermano. El 14 de agosto se celebra a San Maximiliano Kolbe, un mártir moderno del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Maximiliano significa el más importante de la familia. Este sacerdote fue llevado por los nazis a Auschwitz, Polonia, a un campo de concentración. Recordemos, amigos, que los campos de concentración fueron lugares creados por Hitler para encerrar ahí a todos sus enemigos políticos, a los periodistas o sacerdotes que se oponían a sus planes y también a quienes él consideraba que no merecían vivir, como los judíos y los homosexuales. Para que tengan una idea de la crueldad de esos lugares, en Auschwitz I murieron más de 70,000 personas. En Auschwitz II, que es una sección distinta, mataron aproximadamente a 1 millón de judíos y a 19,000 gitanos. Pero dentro de toda esa maldad surge el testimonio del hombre de fe. El padre Kolbe y otros sacerdotes se opusieron a las ideas de Hitler y fueron llevados a Auschwitz, lugar que tenía 3 campos principales de concentración y 39 subalternos. Un día se fugó un preso, y en el campo de concentración había una regla. Por cada preso que se fugara, los alemanes mataban a 10 de sus compañeros en la forma más cruel. Hacían un sorteo y a quienes les tocaba los encerraban en un sótano para que murieran de hambre. Le tocó a un hombre que tenía esposa e hijos y gritó: ¿ahora quién los va a cuidar? En ese momento, el padre Kolbe le dijo al oficial: yo me ofrezco para morir en lugar de este compañero. El oficial le preguntó el por qué y el padre Kolbe le dijo: aquel hombre tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio yo soy soltero, solo y nadie me necesita. Así el padre Kolbe fue condenado con otros 9 compañeros a morir de hambre en un sótano. En esos días de angustia, el padre animó a los demás y oraba con ellos. Poco a poco fueron muriendo los demás, y como él continuaba viviendo, los guardias le pusieron una inyección de cianuro y terminaron con su vida. Era el 14 de agosto de 1941. Así se cumplió un sueño que había tenido de niño, en el que la Virgen María le ofrecía 2 coronas, una corona blanca y otra roja. La blanca era la virtud de la pureza, y la roja, el martirio. Cuando el Papa Paulo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió el hombre por el cual había ofrecido el sacrificio de su propia vida. Más tarde, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Este santo nos enseña a dar la vida por nuestros semejantes. El 16 de agosto se celebra a un rey que fue santo, San Esteban de Hungría. Esteban significa coronado. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo a Hungría. Siempre fue muy generoso con los pobres, pero para que no lo engañaran se disfrazaba por las noches de albañil para salir por las calles.
Así sabía quiénes necesitaban ayuda verdaderamente y se las concedía. San Esteban de Hungría murió el 15 de agosto del 1038. El 17 de agosto se celebra a un santo francés al que se le representa siempre con un perrito a un lado, y no crean que es San Veterinario, porque San Veterinario no existe. Es San Roque. Roque significa fuerte como roca, y es considerado protector ante las epidemias. Aunque su familia era muy rica, cuando murieron sus padres, él vendió todo para repartir el dinero entre los más pobres. Después se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar los santuarios. Por eso en sus imágenes se le representa con el antiguo traje de los peregrinos, que consistía en una túnica corta, una pequeña capa, un bastón, una conchita y un perrito. Mientras viajaba a Roma, estalló la peste de tifo. Los enfermos morían sin ayuda alguna porque las personas no querían contagiarse. Roque se dedicó a atender a los más abandonados. Y como no había tampoco quien sepultara a los muertos, se dedicó a hacerles su tumba y a enterrarlos. Por estas obras, cuando lo veía la gente de Roma, decía: ahí va el santo. Un día su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras. Se había contagiado. Sin embargo, no quiso ocasionar molestias a nadie y se retiró a un bosque solitario. No tenía nada de comer y sucedió algo curioso. En una casa cercana al bosque, un perrito empezó a tomar un pan de la mesa de su amo para llevárselo a Roque al bosque. Después de varios días de repetirse el hecho, al dueño le entró curiosidad y siguió al perro. Cuando vio a Roque, lo llevó a su casa y le ayudó a curarse. Roque regresó a Francia muy mal vestido y con una apariencia no muy agradable a la vista. Como en ese tiempo su ciudad estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo metieron en la cárcel durante 5 años. Durante su permanencia en aquel lugar, Roque aprovechó para educar y consolar a los prisioneros. Murió el 15 de agosto de 1378. Cuando lo iban a sepultar, descubrieron que aquel hombre que vestía como un humilde pordiosero era el hijo de quien había sido gobernador de la ciudad. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, y hay que recordar que la Biblia no menciona este acontecimiento porque la Biblia, especialmente los evangelios, se centran en la vida de Jesucristo y no en la de la Virgen María. Sin embargo, existe información muy antigua que menciona que cuando murió la Virgen María, o como se dice más correctamente, cuando terminó su etapa terrena, los apóstoles tuvieron sentimientos encontrados. Por una parte sentían tristeza al no tenerla ya con ellos en la tierra, pero por la otra se alegraban porque se reuniría finalmente con Jesucristo. En Jerusalén su entierro parecía más una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban con la firme esperanza de que ahora tenían una protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos. Después de la procesión la colocaron dentro de una tumba y la taparon con una losa. El apóstol Santo Tomás no llegó a tiempo al funeral y cuando llegó ya habían sepultado a la Virgen. Entonces les pidió a los demás apóstoles que lo llevaran a la tumba para que pudiera darle un último beso. Fueron hacia el sepulcro y cuando retiraron la losa, en vez del cadáver de la Virgen, encontraron una gran cantidad de flores frescas. Por eso en muchas pinturas se representa este momento. Y amigos, ¿qué les parece si para entender mejor el dogma de la Asunción de la Virgen al cielo, específicamente los pequeños para que lo entiendan mejor, vamos a escuchar este cuento escrito por el Padre José? Un cuerpo incorrupto. El pequeño Mario Ángel viajó con sus papás, Celia y Felipe, a Europa para visitar a una de sus tías. Ella había ingresado con las Hermanas de la Caridad en una comunidad de religiosas en Nevers, Francia. ¡Qué emoción poder viajar hasta Europa y conocer Francia! Donde vive mi tía está la Torre
Eiffel? No, hijo, esa torre está en París, al norte de Francia, y nosotros vamos un poco más al sur, cerca de un río en cuyas riberas están los más hermosos castillos. Pues ya quiero llegar. Cuando el niño llegó al lugar, se quedó admirado, porque en la iglesia del convento se mostraba el cuerpo de una joven mujer a través de una urna de cristal. Mario comentó. ¡Wow! Es como el cuento de Blancanieves. Y luego preguntó. ¿Está dormida esperando que un príncipe la despierte con un beso? Su madre, Celia, se sonrió y le dijo. No, es Santa Bernardita. A ella se le apareció 18 veces la Virgen María. ¿En dónde? ¿En qué parte? En el poblado de Lourdes, Francia, en 1858. En ese entonces Bernardita era muy joven, pero la Virgen la eligió porque tenía un corazón muy limpio y le gustaba mucho hacer oración. ¿Y qué pasó después? Después de aquellas apariciones, Bernardita decidió dedicarse totalmente a Dios. Se hizo religiosa y entró a esta comunidad de Nevers. Seguramente fue la mejor monjita de todas. Así es. Sin embargo, murió muy joven. ¿Te acuerdas de la fecha? Sí, murió en 1879, cuando apenas tenía 35 años de edad. Y desde ese entonces su cuerpo se ha mantenido incorrupto. ¿Qué es eso de incorrupto? No es nada agradable hablar de esto, pero te lo voy a explicar. Cuando morimos, nuestro cuerpo comienza a descomponerse. Nuestra carne se va pudriendo hasta que después de algunos años solo queda nuestra osamenta o esqueleto. Y cuando el cuerpo permanece sin pudrirse, se dice que está incorrupto. El pequeño hizo cuentas y se quedó admirado. Entonces exclamó. Tiene más de 130 años y permanece como si estuviera durmiendo. Don Felipe le explicó. Mira, Mario Ángel, Dios ha querido que algunos cuerpos de santos y santas se conserven en una forma inexplicable y milagrosa. Así también se conserva el cuerpo de San Charbel en Líbano y otros más. Pero, ¿por qué Dios permite esos milagros? Doña Celia le dijo. Cristo predicó muchas veces que Él es el camino, la verdad y la vida, y que quienes crean en Él no morirán para siempre. Para demostrar que sus palabras eran verdad, resucitó a varias personas y nos prometió que al final de nuestra vida viviríamos con Él eternamente. Por eso Dios permite que algunas personas que se han caracterizado por vivir una vida de santidad no sufran la corrupción de su cuerpo. Es como una prueba de vida eterna que Dios nos dará a todos los que creemos en Él. El pequeño entendió que todos los cuerpos sufren la corrupción en el sepulcro y terminan convertidos en polvo. Pero también comprendió que, para ayudar a aumentar la fe de los fieles, Dios concede ciertos privilegios a los santos. Entonces dijo: Si yo fuera Dios, no permitiría que mis papás se murieran porque los amo con toda el alma. No me gustaría saber que sus cuerpos se desintegran por la muerte. Doña Celia suspiró y le comentó: Eso mismo pensaba Jesucristo, por eso le concedió a San José y a la Virgen María vivir con Él eternamente. Y para constatar que la Virgen había vivido sin pecado toda su vida, no permitió que su cuerpo sufriera la corrupción del sepulcro. Don Felipe le dijo al niño: La Virgen María llevó en su seno al Salvador del mundo y además fue la mejor cristiana de todos los tiempos. Se caracterizó por ser siempre fiel y obediente a Dios y nunca cometió pecado. Por eso merecía un don especial. Cuando llegó su momento final en la tierra, Dios decidió asumirla, tomarla y llevarla en cuerpo y alma a su presencia. La tradición cuenta que los apóstoles la llevaron a sepultar en un sepulcro de piedra en el monte Sión, pero Tomás no estaba con ellos porque venía de muy lejos. Pocas horas después, cuando regresaron con Tomás al sepulcro, vieron que el cuerpo de la Virgen ya no estaba, y en su lugar habían florecido cientos de flores maravillosas. Mario Ángel comentó: Esa fue una muestra maravillosa del amor de Cristo por su madre. Pero además es una prueba de lo que hará con todos los que lo amamos. Si Dios puede hacer que algunos santos conserven su cuerpo incorrupto, con mayor razón lo pudo hacer con su madre amada. Doña Celia concluyó: Por eso el 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen. Eso significa que fue asumida, asunta, tomada o llevada por Dios a los cielos. Y en un misterio del Rosario la recordamos coronada por Dios como la Reina de los Cielos.
Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y como se los prometí, les doy los teléfonos de la parroquia por si quieren información sobre alguno de mis libros, cómo hacer que se los envíen hasta la puerta de su casa y más información sobre el Año Santo. Primer teléfono 55 55 66 77 44. Lo repito, 55 55 66 77 44 y el segundo 55 5705 5939. 55 5705 5939. También funcionan como WhatsApp por si quieren utilizar este medio para comunicarse. Y para quienes preguntan si todavía tenemos en existencia el libro de Cuentos para entender el Evangelio, sí, todavía tenemos algunos ejemplares y pueden venir por él hasta aquí o pedir que se les envíe hasta sus hogares. Me despido con abrazos, bendiciones para los enfermos, para los niños y deseándoles a todos que Dios les bendiga y tengan una maravillosa semana. Hasta el próximo domingo. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.